Saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de política y medios de comunicación en el marco del proyecto de Universidad Nómada. Hoy vamos a compartir algunas reflexiones sobre la indemnización a casi 9.000 víctimas del paramilitarismo en Colombia. Las estadísticas muestran que son las víctimas de paramilitares, la mayoría, más que de las guerrillas o de la fuerza pública, son las víctimas del paramilitarismo las que más han visto ver perder a sus seres queridos, y por eso el gobierno de Gustavo Petro ha indemnizado con 23.000 millones de pesos colombianos a casi 9.000 víctimas en una ceremonia que se hizo en Barranca Bermeja, Santander. La idea de hoy es analizar el discurso y también hablar un poco de por qué el paramilitarismo en Colombia ha sido lo más nefasto, no solamente en términos de estadísticas de muertes, sino también en términos de relaciones con el terrorismo de Estado y con estructuras de poder que lamentablemente han acabado con miles de vidas. Ahora sí, quiero que entremos en materia. Voy a compartirles lo que dijo el presidente Gustavo Petro en el contexto de esta indemnización y también cómo se lograron conseguir estos recursos, algo que no se había hecho con otros gobiernos, ni mucho menos en esta magnitud, de reparar las víctimas de esta manera tan generosa y a la vez desde los mismos bienes incautados a los paramilitares. Bueno, escuchemos ahora sí lo que dijo el presidente Petro para que lo analicemos y también para que vayamos sacando unas conclusiones. Un saludo muy especial a las personas que se acaban de conectar a nuestro proyecto de Universidad Nómada. Ahora sí, escuchemos al presidente Gustavo Petro. Un saludo especial a todas las víctimas del conflicto armado presentes en este acto. Representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Colombia, Sara Ferrer Olivela. Representante de las víctimas del Magdalena Medio, Hilda López Pérez, Carlos Mauricio Arboleda. Directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, María Patricia Tobón. Gobernador del Departamento de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado. Alcalde del municipio Barranca Bermeja, El Hash Manrique. Compositora y cantante de la canción Que callen los fusiles, Claudia Machuca. Escritor del cuento Renacer la Esperanza, Heriberto Acevedo. Funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República, alcaldes municipales del Magdalena Medio, integrantes del Gabinete Departamental y Municipal, asistentes, medios de comunicación aquí presentes, y en general a todos los asistentes que nos acompañan en el día de hoy. Debo decir
que para la época en que este video nos muestra la danza de la muerte que había en el Magdalena Medio, yo estaba aquí también, en Barranca Bermeja, del otro lado, y supe en persona lo que significaba esa violencia que arrasaba con centenares, pensé yo. Se había llenado el cementerio de Barranca Bermeja, no cabían más muertos. Bien, vamos a hablar un poco de esta primera parte del discurso del presidente Gustavo Petro. Evidentemente, Barranca Bermeja, de la Guerra Fría, en donde estaban sometidos por grupos a la margen de la ley y divididos, pero particularmente en Barranca Bermeja fue en donde más golpeó la violencia paramilitar. Tuve la oportunidad de hacer un trabajo de campo allá en Barranca, en ese calor tan fuerte, y de hablar con las personas víctimas del paramilitarismo, y uno se encuentra con gran cantidad de historias muy tristes que lamentablemente siguen pasando, porque en Colombia siguen habiendo poblaciones muy vulnerables, y por eso es interesante analizar raíces del conflicto, como lo hemos hecho en el curso de Historia de Colombia, de Pensar la Historia. También vamos a hablar de cómo nacen las guerrillas, los grupos paramilitares, las diferencias que hay entre las guerrillas, entre los diferentes grupos paramilitares, y también cómo la población civil ha sido lamentablemente la más afectada en este conflicto armado. Y también hay víctimas de las guerrillas que merecen una reparación, una indemnización, y también están en ese proceso, pero es indudable que el paramilitarismo en menos tiempo ha dejado más víctimas que las guerrillas, y esto lo muestran las estadísticas, y por eso es preocupante que el paramilitarismo haya hecho tanto daño en tan poco tiempo, con la complicidad de varios gobiernos de turno. Y por eso este homenaje a la memoria de las víctimas, este acto no solamente de indemnizar económicamente con los mismos bienes de paramilitares, sino de escuchar lo que dicen las víctimas, es algo muy aplaudible al gobierno de Gustavo Petro. Bien, vamos a escuchar la segunda parte de lo que dijo el presidente Gustavo Petro en este proceso de reparación, de indemnización a las víctimas. Sabemos que esto no devuelve las vidas, pero por lo menos es un reconocimiento a las personas que han sufrido este flagelo, y que vamos a explicar históricamente en este canal cómo fue que nació todas estas escuelas del paramilitarismo que tanto daño le han hecho al país. Y lamentablemente, tanto paramilitares como guerrilleros nacieron supuestamente por una causa justa. Las guerrillas nacieron para defender a la gente pobre de las élites, y los paramilitares nacieron para defender a la gente rica de las guerrillas. Pero tanto guerrillas como paramilitares desviaron el camino hacia el genocidio y el narcotráfico, y esto es algo innegable. Escuchemos la segunda parte de lo que dijo acá el presidente Gustavo Petro. Pero eran miles. Tras una oleada de muerte que aquí popularmente se llamaba de los macetos, le decía. Yo aún no entendía muy bien en qué consistía el tema.
pero fueron muriendo amigos y amigos asesinados. Aquí están en el cementerio. Y por eso sé del dolor en estos actos que de manera colectiva se transfiere en cierta forma. Y la esperanza, decía alguien, nuestro cuentero, que se convierte siempre en una posibilidad. La esperanza, la ilusión, las posibilidades de que todo cambie y de que un mundo mejor pueda ser. El Magdalena Medio, desde antes que naciéramos, ha sido un territorio de conflicto, de inmensa desigualdad social. La riqueza de Colombia que se ha construido debajo de estas tierras o que ha salido debajo de estas tierras se junta a la pobreza que hay en su superficie. Siempre las fotos mostraban la misma escena, el pozo petrolero y el rancho miserable. Y de allí surgió todas las fuentes de la protesta, de las luchas de la sociedad por un mejor vivir, hasta una empresa grande, la más grande empresa de Colombia, nació de esas luchas de obreros, la que hoy llaman Ecopetrol. Ecopetrol no fue creada por la ley en realidad, fue creada por la presión de la gente que trabajaba allí y vivía aquí, en este municipio. Hoy hay que hacer un balance, digamos, que en mi opinión no es sino agritriste. No se puede decir ni que agridulce. Hoy aquí podemos ver frías de las matemáticas una dantesca realidad de la cual la historia tiene que hacer una evaluación, la sociedad colombiana, porque pareciera que los ciclos se repitieran, incluso se concentraran como una especie de sifón que nos fuera arrastrando como sociedad sin dejarnos escapar. No somos huracán que avanza, somos y nos consume un sifón de la violencia y de la falta de voluntad para una reconciliación. Miraba yo en algunas imágenes en redes, difíciles verlas en televisión, una de las grandes capturas de cocaína de los últimos días en algún puerto, creo que en el Urabá o en Santa Marta, hecha por la fuerza pública. Eran más de 2 toneladas, las imágenes iban de paquete en paquete interminables, pero algunas de ellas me llamó la atención, porque todas tenían unas marcas diferentes por agrupaciones, como señalando que los dueños eran personas diferentes, y una de esas marcas era la esvástica nazi. Y me preguntaba un poco ya en mis propias reflexiones, ¿por qué se juntaba el símbolo de los nazis con la cocaína? Excelente pregunta la que hace ahí el presidente Gustavo Petro. Yo también he leído algunos textos en donde se habla del fenómeno del neonazismo en Colombia, y en esa tesis se hablaba de algunos grupos neonazis en Bogotá, y es increíble que este tipo de ideologías se sigan perpetuando, y como dice Petro, también es increíble que hayan asociaciones entre narcotráfico y nazis, unas cosas bastante colombianas o colombianadas. En esa medida es importante una lucha cultural e intelectual por la memoria histórica. Por eso ustedes han notado que en nuestro proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada, en nuestros canales, en nuestras páginas, en nuestras plataformas,
Casi todos los cursos o los espacios de reflexión tienen que ver con política e historia, geopolítica, historia de Colombia, pensar la historia, política y medios de comunicación, enfoque de género, epistemologías del sur, pensamiento crítico, argumentación. Casi todos los cursos tienen que ver con lo mismo, pero es porque ahí está la clave del asunto. Ahí está el elemento teórico que nos puede ayudar a comprender estos contextos llenos de violencia, de herencias ideológicas, de peleas que ya no tienen sentido. Hay gente que todavía está en la Guerra Fría, todavía están buscando socialistas y comunistas y anarquistas, todavía están buscando capitalistas de extrema derecha. Y como tantas veces les he dicho, esa discusión ya no tiene sentido porque ya lo que reina el mundo es el corporativismo y nuestro país no escapa a ese corporativismo. Tanto es así que la gente se alegra que porque el Fondo Monetario Internacional da un visto bueno a las políticas de Gustavo Petro, como si eso fuera algo para sentirse orgulloso. Yo sinceramente no me siento orgulloso de eso, yo siento simplemente que hay cosas que el gobierno de Gustavo Petro puede cambiar y hay otras que no. Así lo quiera hacer, el gobierno de Gustavo Petro no se puede volver enemigo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, los cambios que puede hacer este gobierno van a ser pequeños, a pesar de la buena intención. Pero así como he criticado cosas del gobierno, también he aplaudido otras y son más las que he aplaudido, como esta de hoy, porque si algo puede ayudar este gobierno a que Colombia sea un mejor país, es reparando las víctimas y tratando de luchar hasta donde más se pueda por la paz total, con todas las dificultades que son normales en cualquier proceso. Bueno, ahora vamos a escuchar la tercera parte del discurso de Gustavo Petro en este bonito homenaje a las víctimas de Barranca Bermeja, víctimas del paramilitarismo, que fueron indemnizadas con más de 23.000 millones de pesos y que esperemos que muchas más víctimas sean indemnizadas. Sabemos que esa indemnización que viene de los mismos bienes paramilitares es lenta y que se seguirá haciendo y que no todas las víctimas serán indemnizadas porque nunca un dinero va a recuperar una vida, pero eso es lo mínimo que uno espera de un gobierno. Yo creo que sí hay una ligazón que está en esta historia, de cifras frías que hay que descubrir para que no se vuelva a repetir. ¿Por qué alguien dueño de esa cocaína puso el símbolo del fascismo más tenebroso en la historia europea de mediados del siglo? Entre otras, acabó con tu ilusión de república en Cataluña. ¿Por qué aquí ahora, en un envío de alijos ilegales que siempre siguen la ruta de la codicia y de la muerte? Yo creo que la palabra está en esto, que aquí estamos en cierta forma finiquitando, que sería una mala palabra, la fase final de la ley 975 llamada Ley de Justicia y Paz. Es a mi gobierno al que le corresponde la fase final. ¿Por qué hablo de estos símbolos del fascismo y de la cocaína juntas? Porque la ley 975, la Ley de Justicia y Paz, propuso gobierno de Álvaro Uribe, sentencia de la Corte Constitucional que corrigió un terrible entuerto del Congreso de la República,
en el cual yo estaba presente y del cual fui opositor, esa ley 975 era una ley de impunidad a los narcotraficantes armados de Colombia. Es interesante que se transforme, que se mejore esa llamada Ley de Justicia y Paz, la 975, que en nuestros libros de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, en el tomo número 2 de estos libros dedicamos un capítulo a esta ley de justicia y paz y notamos que efectivamente sí tiene elementos de impunidad. Y de todas maneras, la gente compara mucho el proceso de Uribe con los paramilitares al de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. Y son procesos muy diferentes, porque realmente la guerrilla de las FARC era enemiga de Santos, pero los paramilitares, beneficiados con la Ley de Justicia y Paz, no eran enemigos de Uribe, por el contrario, eran súbditos. El mismo Salvatore Mancuso dijo que Uribe, que ellos le hacían caso al ejército y a la policía. Es decir, lo que fue el proceso de paz de Uribe con los paramilitares fue un pacto entre amigos, y más que entre amigos, entre súbditos y jefe, siendo Álvaro Uribe el amo de los paramilitares. En cambio, Juan Manuel Santos no era el amo de las FARC, como nos quiere hacer creer el uribismo. Juan Manuel Santos fue enemigo de las FARC y siendo uribista, ministro de Defensa del gobierno de Uribe, los combatió. Entonces la gente viene a comparar aquí dos procesos que son totalmente distintos. Uno, que sí es un proceso de paz, con todas sus deficiencias, con todos sus errores, y otro que no fue ni proceso ni fue paz. Fue algo rápido, en donde Uribe le hace unas promesas a los paramilitares y luego les termina incumpliendo. Lo que no se sabe es por qué Uribe les incumple. Si fue porque los quería extraditar para que no hablaran, o si simplemente Estados Unidos no le creyó el cuentico de que eran simples paramilitares, sino que eran realmente narcotraficantes, y por eso el mismo Estados Unidos presionó al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez para que los extraditara. Pero lo paradójico de esto es que Uribe muestra la extradición de esos paramilitares como si fuera un logro de él, cuando realmente un paramilitar no entrega las armas para que lo extraditen a Estados Unidos. Eso no tiene lógica. Y es entendible que Salvatore Mancuso empiece a cantar versiones que claramente perjudican al uribismo, y también es normal que Uribe se valga de la falacia de que como son paramilitares, entonces todo lo que ellos digan es falso, y ya son muchos paramilitares, policías y militares que han vinculado al señor Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo, y por eso una de dos: o son una partida de mitómanos y Uribe es una santa paloma, o efectivamente Uribe sí era el jefe de los paramilitares y los traicionó. Ahora sí, escuchemos la tercera parte de lo que dice Gustavo Petro sobre este tema de los símbolos nazis en tierras de narcotraficantes y sobre la impunidad de la mal llamada Ley de Justicia y Paz. Allí no había un fiscal que criticar. Allí la mayoría del Senado y de la Cámara de ese entonces publicaron después de la discusión la ley. Allí no bastó el que algunos disidentes liberales, algunos conservadores, pocos, y los pocos que habíamos allí de izquierda, nos juntáramos para decirle al país que quizás por ahí no era el camino.
Primero, que no se podía volver al narcotraficante político. Segundo, que esa juntura de narcotráfico y armas tenía una responsabilidad en el poder político de Colombia, en las personas más poderosas desde el ámbito del Estado, desde el ámbito de la política y desde el ámbito de la economía, que habían en cierta forma congeniado, muchas veces creado en su afán de acabar con las bases sociales que la insurgencia en ese entonces tenía. Creyeron que el camino era el exterminio de esas bases sociales, es decir, un genocidio, es decir, repetir el camino que décadas atrás nuestros abuelos conservadores y liberales habían hecho entre sí, matarse de manera genocida, en masacres, con barbaries, que aún los abuelos nuestros o los que aún viven pueden contar de aquellas épocas. Ya son pocos los sobrevivientes, pero quedaron los libros, las fotos, el análisis. La terrible barbarie que de 11 millones de habitantes dejó muertos 300.000 entre 1948 y 1964. Esta parte me parece muy interesante porque es una forma de hacer memoria histórica. Y como tantas veces lo hemos dicho, el magnicidio perpetrado a Jorge Eliezer Gaitán quintuplicó las muertes en Colombia. Y el nacimiento de guerrillas, luego de narcotraficantes, de paramilitares, de bandas criminales, lo único que hizo fue continuar esas violencias con V mayúscula, con nuevos actores, pero ya con una participación más directa y más descarada de los poderes ejecutivos. Porque recordemos el penoso escándalo del proceso 8000 del gobierno de Ernesto Samper Pizano. Claramente el cartel de Cali financia la campaña de Ernesto Samper y se hace el bobo. Y es Fernando Botero y la mal llamada Monita Retrechera quienes pagan las consecuencias, y el señor Ernesto Samper queda impune. Y también recordemos el informe de septiembre de 1991 del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en donde hacen una lista de los 104 narcotraficantes más peligrosos del mundo. En esa lista aparece Pablo Emilio Escobar, alias Popeye, aparece Álvaro Uribe Vélez como el narcotraficante 82. Incluso hasta aparece el cantante Carlos Vives, algo que utilizan algunos uribistas para decir que el informe no es verdadero, pero recordemos que Carlos Vives estuvo vinculado a través de su tío con el cartel narcotraficante del Caribe colombiano. Entonces, ese informe no solamente tiene narcotraficantes, tiene también colaboradores de narcotraficantes, incluso tiene guerrilleros. En ese informe, que en este canal también lo analizamos, aparecen 2 guerrilleros del ELN. Entonces daba mucha risa cuando los uribistas, por salvar a Uribe, decían: no, eso fue inventado, eso es mentira, eso no existió. Con ese negacionismo, uno les preguntaba: bueno, entonces ¿por qué aparecen ahí 2 guerrilleros del ELN? Si eso es un invento de la supuesta extrema izquierda para perjudicar al inocente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ese narcoestado del que habla acá Gustavo Petro es claramente distinguible con esos escándalos como el proceso 8000 y como el narcotraficante 82. Bueno,
Un saludo para la gente que ya empezó a comentar, un saludo para Orlux Soportes, muchas gracias por la sintonía, gracias por suscribirse al canal de la Universidad Nómada. También les invito a quienes no lo hayan hecho a que se suscriban al canal de respaldo de nuestro proyecto que se llama Wilmer Alberto Zuleta López, porque allí estamos montando algunos videos que el imperialismo de YouTube nos ha tumbado. Bueno, Ere hace una pregunta muy interesante. ¿De qué bolsillos salieron los 23 millones? Salieron de los paramilitares. Y eso lo dijimos al principio del video, pero veo que llegaste tarde. Y las víctimas están en el proceso de memoria histórica que hasta el uribismo ayudó a escribir. Recordemos que el Centro Nacional de Memoria Histórica fue manejado por el uribismo en los años anteriores por el doctor Rubén Darío Acevedo Carmona, que era el director. Entonces el mismo uribismo ayudó a que se recolectaran nombres de víctimas, pero hasta la fecha ningún gobierno había reparado o había indemnizado a tanta gente víctima de los paramilitares, y en esto el gobierno de Petro está haciendo un hito importante. Y por eso mismo esos 23 mil millones salieron de los bienes de los mismos victimarios, y esas 9.000 víctimas están totalmente comprobadas. Incluso todos los informes coinciden en que el grupo que más acabó con vidas fue el de los paramilitares, o sea, casi el 40% de las víctimas son de paramilitares. Bueno, 100 años del comunismo. Bueno, el Partido Comunista en Colombia nunca ha sido poder. El Partido Comunista nació en 1930. Pudieron votar para elegir a López Pumarejo con el Partido Liberal. El Partido Conservador se abstuvo de votar. Pero realmente el Partido Comunista no ha tenido que ver con las muertes en Colombia. Algunas guerrillas que profesan esa ideología sí, pero son los paramilitares los que más han matado en Colombia. Entonces, no sé el amigo Ere de dónde habla que 100 años de comunismo, cuando en Colombia el Partido Comunista nunca ha sido poder, y mucho menos ha tenido que ver con los paramilitares. De hecho, han sido enemigos de los paramilitares. Entonces, no entiendo por qué habla del comunismo. Entre otras cosas, el comunismo nunca ha existido. Lo que existió fue el socialismo, porque el socialismo es la doctrina económica que busca la utopía del comunismo. Entonces, estás usando mal el concepto, porque el comunismo no ha existido en la práctica, solo en la teoría como utopía. Bueno, el tema de Petro como izquierda. Bueno, yo creo que cuando Petro dice que a él lo tildan de izquierda, o sea, Petro lo dice como irónicamente, porque yo creo que Petro en el fondo piensa, bueno, yo que tengo izquierda, a ver, yo no estoy en contra de la OCDE, estoy feliz porque el Fondo Monetario Internacional dio visto bueno para mis políticas, tengo una excelente relación con el gobierno y el imperio de Estados Unidos, me gusta el capitalismo. Yo no entiendo por qué dicen que Petro es de izquierda. Petro es creyente, es católico. Se supone que la izquierda es atea, que la izquierda es anticlerical, antimonárquica, antiaristocrática. Lo único que tiene Petro de izquierda es que tiene algunos elementos de antioligarquía, lo mismo que Gaitán, nada más. De resto Petro nada tiene de izquierda. Bueno, un saludo para Santiago Jiménez Alarcón, que me dice que hablemos de las guerrillas conservadoras. Sí, claro, de las guerrillas católicas y conservadoras. Bueno, ya lo hicimos en el curso de Pensar la Historia.
Lo invito a que busque en la lista de reproducción, que ahí tenemos unos especiales sobre la Guerra de los Supremos, las guerras civiles de medio siglo, las guerras entre gólgotas y draconianos, la guerra que Tomás Cipriano de Mosquera le gana a Mariano Ospina Rodríguez, que da origen a la Carta Magna de Río Negro, la guerra de las escuelas entre laicos y católicos, la guerra de la regeneración que confirma en el poder a Rafael Núñez y que monta la dictadura conservadora, la guerra para tratar de darle un golpe de estado a Miguel Antonio Caro que fracasa, que es una guerra muy corta pero que también existió, y la famosísima y sangrienta guerra de los 1000 días, que fue la última de ese contexto en donde Colombia termina muy mal económicamente y perdiendo a Panamá. Entonces, cuando hablamos de esas guerras civiles en el curso de Pensar la Historia y también en el curso de Historia de Colombia, lo mismo que en el curso de Historia de Colombia y de las toponimias, tocamos el tema de las guerrillas conservadoras. Sin embargo, como vamos a compartir con ustedes los 143 programas radiales basados en los 2 libros de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, entonces ahí no solamente vamos a hablar de las guerrillas conservadoras y católicas, sino también de las guerrillas liberales de la época de Guadalupe Salcedo. Bueno, Ere dice que si hay víctimas del paramilitarismo, claro que sí las hay. Y, y él dice que se deben visibilizar todas las víctimas, claro. O sea, pero ¿por qué primero están indemnizando a las víctimas del paramilitarismo? Porque son el 40%. Ya luego siguen las víctimas de las guerrillas, después siguen las más graves, que son las víctimas de la fuerza pública, porque los falsos positivos son lo peor que le han pasado a Colombia, porque la misma fuerza pública a la que le pagamos impuestos mató mínimo a 6.402 personas inocentes. Entonces, esto de los falsos positivos es mucho más atroz que las víctimas de las guerrillas o de los paramilitares. Bueno, escuchemos la cuarta parte de lo que dice el presidente Petro en el contexto de indemnización y de reparación a las víctimas del paramilitarismo, particularmente en Barranca Bermeja, Santander. Un gobierno del fascismo. De ahí que el símbolo de los nazis no sea extraño. Es que ha corrido. Es que ni la sociedad colombiana sabe qué significa ese signo. Veían algunas manifestaciones a gente de piel oscura usando el brazalete, cuando los dueños de ese símbolo mataban en masa a los pueblos de piel oscura. Yo sí quiero que profundicemos un poco lo que está diciendo acá el presidente Gustavo Petro, porque yo también he visto fotos de personas, entre comillas, morenas o de piel canela, usando símbolos de nazis o imágenes de Adolf Hitler. Y eso hace parte de la falta de memoria histórica. Miren, y para que ustedes vean que esto pasa también en la izquierda o en el progresismo. Yo he visto homosexuales con la foto del Che Guevara. Y ustedes saben que sobre el Che Guevara hay una leyenda negra que puede ser cierta, no me consta porque no conocía al Che Guevara, pero existe alguna evidencia de que el Che Guevara ejecutaba a homosexuales solo por su preferencia sexual. Bueno, y alguien que sea fanático del Che Guevara puede decir que no, pero es que en esa época no había una tercera, una cuarta ola del feminismo que incluyera a los homosexuales, que hasta la época de los 70s los homosexuales eran enfermos, entonces que el Che Guevara creía que los homosexuales eran enfermos, y que es anacrónico decir que el Che Guevara era homofóbico porque el término de homofobia no existía. Yo sé que sí, pero de todos modos, ver un homosexual con una camiseta del Che Guevara, mostrándolo como ídolo,
Es como ver un judío con una camiseta de Hitler o con un símbolo nazi. O es como ver un uribista pobre. Es puro síndrome de Estocolmo. O para que sigamos con el juego de analogías, es como ver una feminista católica. O sea, hay cosas muy contradictorias, porque si algo le ha hecho daño a las mujeres es el catolicismo y el patriarcado del catolicismo. Entonces sí, hay muchas contradicciones. Y claramente, el solo hecho de ser colombiano, así sea la persona entre comillas blanca o trigueña, el solo hecho de ser colombiano ya lo impide a uno para ser neonazi, porque Hitler era nacionalista y Colombia no está entre los países con raíces germánicas. Colombia no es Austria, no es Hungría, no es Alemania, no es Checoslovaquia. Entonces, que existan grupos neonazis en Colombia, como dice el presidente Gustavo Petro, es bastante extraño, pero hace parte de las contradicciones. Pero miren, más allá de que sea gente idolatrando al Che Guevara o idolatrando a Hitler, es gente que le falta algo de conciencia histórica, porque yo no voy a defender algo que le hizo daño a mis antepasados, y yo por eso no soy católico, porque el catolicismo le hizo mucho daño no solamente al mundo, sino a nuestro país. Entonces, yo no soy católico porque es una religión que históricamente ha hecho mucho daño, porque yo tengo conciencia histórica, porque yo tengo dignidad. Tampoco defiendo la monarquía ni la aristocracia, tampoco defiendo el socialismo soviético, chino o cubano, porque también han hecho daño. Tampoco defiendo el capitalismo de los imperios occidentales, porque también ha hecho mucho daño, ni las invasiones de Estados Unidos, porque también han hecho mucho daño. Pero por eso acá el presidente Petro está diciendo cosas muy interesantes que quiero que debatamos, porque eso es para debatirlo. ¿De qué tanta conciencia histórica nos falta, como diría el filósofo germano Hans-Georg Gadamer, cuando dice que en Occidente y también en muchas partes del mundo hace falta una gran conciencia histórica? No solamente conciencia de clase, como diría el marxismo, sino que también hace falta conciencia histórica. Bueno, esto fue lo que dijo Petro en esta parte final de su discurso, en este proceso de reparación de víctimas en Barranca. Porque suponían que la raza superior era la raza blanca. Así mataron millones y millones de personas. Genocidio en Europa, en donde había nacido la palabra democracia. Así 50 millones de personas tuvieron que sacrificarse para que el poder del mundo no quedara en manos de esas gentes. Porque si esas gentes hubieran llegado al África del sur, del Sahara, hubieran exterminado otros decenas de millones, porque la raza negra para ellos era inferior. Porque si hubieran llegado a esta América Latina, la mayoría de nosotros hubiera terminado en las cámaras de gas y en los campos de concentración, porque consideraban que nuestras sangres mezcladas, nuestra cultura, era inferior. Una cosita que se me escapaba, bueno, casi daña el micrófono ahí, que susto el que me acaba de meter. Miren, yo sé que lo que está diciendo aquí el presidente Gustavo Petro es contrafactual y que en la historiografía los razonamientos contrafactuales suelen ser deslegitimados, porque el hubiera pasado sí no existe en la historia. En la historia existe lo que pasó y hay que negar lo que no pasó. O sea, en la historia es inválido decir, es que si los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial, entonces hubieran venido a América Latina a matar indígenas, a matar mestizos, a matar afros, a matar a los otros porque no eran germanos o raíces germanas superiores. O sea, yo sé que desde el punto de vista historiográfico
es un error, es una falacia contrafactual. Sin embargo, yo entiendo en otro sentido las palabras del presidente Gustavo Petro, porque existe también la teoría de la probabilidad. Y lo más probable es que si Hitler gana la Segunda Guerra Mundial, nos hubiera ido peor que lo que nos fue con la Unión Soviética y con Estados Unidos. Porque yo se lo he dicho muchas veces a mis estudiantes de pensar la historia, que yo tengo el apellido López, apellido judío. Entonces, mi abuelo materno, que era un hombre bastante mayor, porque mi madre era la hija menor de él, de su segundo matrimonio. Entonces, pues, si mi abuelo estuviera vivo, tendría ya más de 100 años. Y perfectamente, él pudo ser víctima de Hitler. En caso, pues, de que los nazis ganen la Segunda Guerra Mundial y se metan a Latinoamérica. O sea, mi abuelo no solamente era moreno, sino que era de apellido judío, López. Entonces, con esas dinámicas que tenía Hitler y esos rayones, como decimos vulgarmente, pues lo que dice Petro no es absurdo, es contrafactual, puede ser falaz desde la historiografía, pero desde el pragmatismo es algo válido. O sea, imagínense los nazis metidos acá, o sea que en vez de meterse en el gobierno de Laureano Gómez Castro con el Código Urdaneta, que eso fue lo que hicieron los gringos, se hubieran metido los nazis a hacer una limpieza, matar a todos los que tengan apellidos judíos, matar a todos los afro, matar a todos los mestizos, a todos los indígenas, y de pronto perdonarle la vida a unos cuantos rubios de ojos azules. Entonces, yo se lo he dicho a mis estudiantes, Stalin era un dictador sanguinario. Estados Unidos, Francia y el Imperio Británico son sanguinarios, son invasores, son imperialistas, todo lo que usted quiera. Pero no, ninguno, ni Stalin, ni Churchill, ni Charles de Gaulle, ni Roosevelt en su momento, ni Truman, ninguno estaba tan loco como Hitler, ni ninguno tenía una ideología de exterminio como Hitler. Entonces yo sí prefiero que la Segunda Guerra Mundial la hayan ganado, entre comillas, los menos malos. Eran menos malos Stalin y Estados Unidos que Hitler y que los japoneses. Bueno, ahora sí escuchemos la parte final de este discurso del presidente Gustavo Petro. Ese símbolo es el símbolo del genocidio. Ese símbolo fue el símbolo de algunos de nuestros gobernantes en el pasado. Ese símbolo aún está grabado como un proyecto mental dentro de un sector de la sociedad colombiana que heredera del esclavismo aún cree que la mayoría de los colombianos somos seres inferiores, que merecemos ser excluidos, que no tenemos derechos, que este no es nuestro país, que el poder político no se debe compartir con la mayoría de la gente. Tengo dos cosas para decir sobre este pedacito que dice acá Gustavo Petro. Miren, ahí le tiró una indirecta a Laureano Gómez Castro. En mayo del año pasado hicimos un evento con varios colectivos antifascistas y ahí montamos las fotos en Facebook. La Universidad Nómada fue uno de los colectivos antifascistas que estuvo ahí en Santa Elena, corregimiento de Medellín. Y allá, en medio de ese frío, yo hice una conferencia sobre 20 semejanzas entre el fascismo italiano y el uribismo en esos 20 años, en donde Álvaro Uribe Vélez pues, fue muy poderoso porque tuvo 2 presidencias, montó a Santos en el 2010, casi monta a Zuluaga en el 2014, montó a Duque en el 2018, tiene fiscalía en este momento, ha tenido comisión de acusaciones en la Cámara de Representantes, ha tenido magistrados que lo han defendido en las cortes, otros que sí lo han investigado, lo han criticado. Entonces, yo comparaba
a Álvaro Uribe Vélez con Benito Mussolini en esa conferencia que di en Santa Elena, y alguien de pensamientos anarquistas se enojó conmigo cuando yo dije que Laureano Gómez Castro era simpatizante de los nazis, una verdad histórica, porque Laureano Gómez Castro no solamente era conservador y ultracatólico, era antisocialista, anticomunista, y sentía gran admiración por los nazis. Lo que pasó fue que los nazis perdieron la Segunda Guerra Mundial y a Laureano Gómez Castro le tocó camuflar ese nazismo en la adoración por el imperialismo de Estados Unidos. Entonces, este anarquista que me interpeló en Santa Elena me decía que yo estaba equivocado, que porque un colombiano no podía ser nazi. Entonces yo le repliqué diciéndole, yo no dije que Laureano Gómez Castro fuera nazi, dije que era admirador de los nazis, así que tienes que entender mejor lo que estoy diciendo y no apliques conmigo la falacia hombre de paja. Yo no he dicho eso, yo no he dicho que él era nazi, dije que él simpatizaba con los nazis y que luego terminó simpatizando con los gringos, cuando los gringos al lado de la Unión Soviética ganan la Segunda Guerra Mundial. Y el tipo no entendía mi punto, además que estaba un poco llevado por los efectos de las drogas y el licor, así que hay una comunicación racional, era bastante difícil. Pero eso mismo que yo dije, acá lo está diciendo el presidente Gustavo Petro. Efectivamente, acá en Colombia ha habido varios gobernantes de diferentes épocas que han tenido simpatía con los nazis. Y él no menciona nombres, pero yo les voy a mencionar dos, incluso tres. Miren, ya les mencioné a Laureano Gómez Castro, pero hay dos que son recientes y que todavía están vivos. El procurador quema libros, Alejandro Ordóñez, simpatiza con nazis. Y dos, María Fernanda Cabal, también simpatiza con nazis, incluso la están investigando por narcoparamilitarismo y también por financiar grupos neonazis en Bogotá. Entonces, miren, esto que dice Petro no es solamente de la época de la violencia, esto todavía hay gente en Colombia que simpatiza con los nazis y por eso en la marcha uribista hasta el periodista deportivo Iván Mejía denunció un moreno que tenía un símbolo nazi, que aquí también montamos esa imagen en la Universidad Nómada. Entonces, miren, lo que está diciendo Petro es una indirecta, pero muy directa. Ese símbolo se junta con la cocaína en tiempos más recientes. Y esto que aquí estamos hablando, estos victimarios, simplemente juntaron ese símbolo con la cocaína. Quizás la mayoría no sabían qué era eso. Creyeron que estaban haciendo un negocio, a lo mejor recibían un salario abultado. Quizás pensaban de que de verdad estaban limpiando el país de lo que consideraban inferior, pero estaban aupados desde el poder. No querían que en las regiones pudiera haber pensamientos críticos libres, que la gente se pudiera vestir de manera diferente a lo que pensaban, que pudieran decir que tenían derechos como seres humanos. Iban exterminando y pasó una época terrible exactamente desde que comenzó a regir la Constitución de 1991. Otras dos cositas aquí rápidas. Es cierto lo que dice Gustavo Petro, que en Colombia ha habido políticas de exterminio, pero no solamente desde la época de la violencia o desde la época del paramilitarismo de los 80s o después de la Carta Magna del 91, o sea, desde el siglo XIX la República se ha fundado a punta de exterminios. Miren, recuerden, Simón Bolívar fue el primer genocida, fue el primer presidente republicano y el primer genocida. Recuerden ustedes la Navidad Negra en Pasto, en donde Simón Bolívar da la orden de asesinar a más de 500 pastusos, que era pura población civil, simplemente porque no querían hacerle caso y no pensaban igual que él. Simón Bolívar los masacró. Por eso ustedes ven que en la ciudad de Pasto
no hay estatuas de Simón Bolívar. Es la única ciudad de Colombia en donde no hay estatuas de Simón Bolívar por ese genocidio. Genocidio que ha tratado de borrar la historiografía bolivariana, liderada por personajes como el mismo Laureano Gómez Castro, como el mismo Fernando González, filósofo Envigado, y incluso ni siquiera Petro habla de esos temas. También recuerden que en el gobierno de Marco Fidel Suárez existió la masacre a los sastres, simplemente porque los sastres colombianos protestaron porque el gobierno iba a importar los nuevos uniformes del ejército, y solo por eso el gobierno conservador de Marco Fidel Suárez fusiló a varios civiles que eran sastres. Otro genocidio que ha tratado de ser borrado por la historia dominante. 3. La masacre en las bananeras, que ese sí lo conocen ustedes, que María Fernanda Cabal no niega, en donde la compañía imperialista estadounidense United Fruit Company le da la orden al gobierno conservador de extrema derecha de Abadía Méndez, que a su vez ordena al general Cortés Vargas asesinar a 2.000 obreros que estaban pidiendo condiciones dignas de trabajo y duplicación de sus salarios. 4. El genocidio después de la muerte a Gaitán, después del magnicidio contra Gaitán, porque no fue una muerte, fue un magnicidio contra Gaitán, con los llamados grupos de exterminio, los ilegales pájaros, los legales chulavitas, los antichusmeros, que eran unos clasistas conservadores, y ahí es cuando nacen las guerrillas liberales de Guadalupe Salcedo, para defenderse de esos grupos de exterminio que los estudiamos en la clase de Pensar la Historia de los lunes. Y también el genocidio de la Unión Patriótica, que fueron aproximadamente 6.500 víctimas, y el último gran genocidio, que ese es el más absurdo y el peor de todos, que es el genocidio de los falsos positivos, en donde las personas ni siquiera eran enemigas políticas, eran civiles cualquiera, engañadas con la falsa promesa de un trabajo, de un empleo digno, y fueron asesinadas por la misma fuerza pública, basándose en la política de recompensas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces miren, lo que dice Petro, esa es la historia de Colombia, historia de genocidios, y se lo repito rápidamente: Navidad Negra en Pasto, masacre a los sastres, masacre en las bananeras, las masacres de chulavitas, pájaros y antichusmeros, y el genocidio a la Unión Patriótica y el genocidio de los falsos positivos. O sea, esas son las 6 grandes acciones del terrorismo de Estado en Colombia que la historia dominante quiere eliminar. Bien, ahora sí escuchemos la parte final de esta tesis del presidente Petro. Se hizo un proceso de paz y en mi opinión ese proceso de paz no ha terminado. Corrigió la ley de la que hablo, la ley 975, la Corte Constitucional, es decir, la institución heredera de la Asamblea Nacional Constituyente, que proclamaba un Estado social de derecho y no un Estado de siervos condenados al matadero. Esa Corte reivindicó de nuevo el derecho de las gentes de Colombia a ser dueñas de su país, a ser dueñas de la ilusión y de la esperanza, a ser portadoras de la paz. Ahora estamos viendo la aplicación de esta ley. Y las cifras pues son terribles. Empecemos por decir que la unidad de víctimas se convirtió, como la Sociedad de Activos Especiales, en un festín de la corrupción. Saquearon los bienes que entregaron los paramilitares, igual que saquearon los bienes que el Estado pudo extinguir de los narcotraficantes. Se los robaron. Se robaron los recursos públicos. Se robaron recursos para la indemnización de las víctimas. Construyeron mafias, algunas ligadas incluso al viejo paramilitarismo, para recuperar lo que habían entregado y que no llegara a las víctimas. Sacaron fusiles y pistolas para amenazar de nuevo a las víctimas que habían producido.
para que no tuvieran la indemnización en términos de bienes. Hay una historia que se va a narrar y espero que este fiscal general de la nación sea capaz de investigarla, igual que debería investigar lo que pasó con los bienes de los narcotraficantes en la Sociedad de Activos Especiales, igual que lo que pasó con la mafia de la UNP y de el IMPEC y de la Fiscalía misma, que tiene testigos importantes y cuyos fiscales deberían, para investigar esos testigos causantes, incluso delincuentes mismos de ese saqueo, en vez de acallarlos, deberían pedirles la verdad, como es la función de una fiscalía. Aquí hubo un robo en la unidad de víctimas y hubo unas mafias y unos responsables políticos y hubo una ausencia de voluntad. Miren solo estos datos. De 3 bloques paramilitares que aquí tienen que ver con este acto, el monto total de sentencias proferidas por los tribunales y por los jueces de justicia y paz, que es la justicia heredera que se creó en la ley 975 para juzgar, para que se dijera la verdad y para entregar los listados de bienes y recursos para la indemnización de las víctimas producidas por estas agrupaciones, de cerca de 48 sentencias. Si sumamos su monto, lo que ordena la justicia al Estado para repararse a través de bienes recuperados, a través de la confesión de los paramilitares o de su recurso propio, es decir, de los impuestos que la sociedad colombiana paga. Es decir, que la sociedad colombiana tiene que pagar, según estas sentencias, a las víctimas, dado que no alcanza con los bienes de los paramilitares, tiene que pagar la sociedad a las víctimas para indemnizarlas por los daños que ocasionó el paramilitarismo en Colombia, es decir, la decisión de un poder político y social que condujo a un genocidio por mantenerse en el poder y en sus privilegios. Ahí está la respuesta a la primera pregunta que usted hizo, que ¿de dónde sale la plata? Ahí le está respondiendo Petro que una parte de este dinero salió de los bienes incautados a paramilitares que hicieron parte del proceso, entre comillas, de justicia y paz, y lo otro lo pone el Estado colombiano, sacado de nuestros impuestos, para reparar a estas víctimas, para indemnizarlas. Ahí está la respuesta que usted requería a partir de su pregunta inicial. Y es muy triste esto que dice aquí Gustavo Petro. O sea, es increíble que los gobiernos uribistas, cómplices del paramilitarismo, se hayan robado la plata de las mismas víctimas del paramilitarismo. Esto es terrible. Por fortuna, son ollas podridas que se están destapando cada vez más y van a pagar los responsables. Miren que toda esta semana hemos denunciado escándalos del uribismo. Denunciamos el agroingreso robo seguro, la parapolítica, la política, los falsos positivos, Reficar, que es un escándalo que se comparten funcionarios de Uribe y funcionarios de Santos. Hemos estado denunciando todo esto porque yo tengo un salón con estudiantes entre los 18 y los 25 años y ninguno sabe qué es la política. Ninguno sabe qué fueron las chuzadas del DAS, ninguno sabe quién fue Noguera, quién fue el señor Mario Uribe, quién fue Sabas Pretel de la Vega, quién fue Gis Medina, quién fue Teodolindo. El pasado viernes hice un experimento con mis estudiantes de pensamiento crítico y no sabían
quiénes eran. ¿Por qué no sabían? Porque en el colegio no se enseña historia, ni mucho menos historia de Colombia. Se enseña sociales, y en sociales no se está enseñando a pensar, no se está desarrollando pensamiento crítico, como diría Petro en esta misma alocución, y por eso ya hace casi 6 años nació esta nueva versión de la Universidad Nómada como un proyecto de masificación gratuita de saberes universitarios en plataformas y ya no solamente en auditorios. La Universidad Nómada trata de llenar esos vacíos de la educación privada, de la educación estatal, porque seguimos en un pueblo sin memoria histórica. Esos escándalos que fueron hace tan poquito tiempo tampoco los conocían. Tampoco conocían el escándalo de la ñeñe política, de los bonos Carrasquilla, de los paraísos fiscales, de Mintic, del robo de las víctimas de paramilitares. O sea, no sabían eso, y por eso es tan importante la memoria histórica. Bueno, ahora sí terminamos de escuchar a Petro. Esas 48 sentencias dicen que hay que indemnizar con 5 billones de pesos. Es parcial el dato y mal hecho. No son todos. O sea que el daño, por lo menos comprobado judicialmente, asciende a 5 billones de pesos. ¿Cuánto se ha entregado a las víctimas de esa cantidad? 600.000 millones de pesos. Apenas un poco más del 10%. Se ha hecho en 10 años. Si hago matemáticas, en un siglo, las víctimas que están aquí en estas sentencias serán indemnizadas, es decir, con flores en su tumba. Estas cifras demuestran que el Estado no tiene una voluntad para indemnizar las víctimas que el mismo poder político dueño del Estado produjo al incentivar y construir directamente escuadrones de la muerte que se dedicaron al mismo tiempo a la cocaína. Por eso es que no es simplemente una paradoja el que en un alijo de cocaína descubierto por este gobierno y la fuerza pública esté junta la cocaína con el símbolo de los nazis. Dos cositas ahí, tanto sobre lo que dice Petro como sobre lo que dice Ere. Y también quiero comentar algo que dice acá Willy, y también un saludo para Camilo Fuentes. Miren, cuando uno compara el uribismo con el fascismo, con el nazismo, es una comparación analógica. O sea, porque la analogía no es una relación de identidad, es una relación de semejanza. Y eso lo pueden encontrar ustedes en la lógica aristotélica. O sea, hay semejanzas entre el fascismo italiano, el falangismo español y el nazismo alemán, con el uribismo en Colombia. Hay semejanzas, pero obviamente hay proporcionalidad. O sea, obviamente Uribe no es tan genocida como Hitler. Y por otro lado, el Che Guevara tampoco es tan genocida como Stalin, ni como Hitler. Entonces, es cierto que los crímenes de unos no justifican los crímenes de los otros por ser más bastantes. Pero lo que sí quiero precisar acá es el tema de las víctimas, porque el amigo Ere se está quejando que porque hay una parte de estos 23.000 millones que salen de nuestros bolsillos. O sea, se está quejando por eso, pero se le está olvidando un pequeño detalle. La reforma tributaria que se hizo por 20 billones y que se aprobó, esa reforma tributaria está gravando sobre todo a los más poderosos, a los que ganan más de 10 millones de pesos mensuales, que no son ningunos muertos de hambre. Entonces, yo supongo que el amigo Ere gana más de 10 millones y por eso se está quejando. Pero no entiendo por qué se queja si son 9.000 víctimas.
que están recibiendo un aliento. Son 9.000 víctimas de paramilitarismo que perdieron a sus familias y que este dinero no va a recuperar a sus familias, pero por lo menos les va a dar un aliento, unos pesitos que van a servir para algunas cosas. Ahora, también hay que decir algo. Lo del uribismo es gravísimo, porque no solo se robaron el dinero de estas víctimas, sino que patrocinaron grupos paramilitares, enriquecieron a los más ricos de Colombia, como a Valery Domínguez, al clan de los Dávila, al clan de los Lacotur, al clan de los Holguín, al clan de los Villamizar. O sea, ese dinero que era para agricultores pobres, Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura de Uribe, se lo dio a los más ricos. Eso sí me parece grave, porque aparte de que recaudan impuestos como jefes de Estado, un dinero, 72.500 millones de pesos que eran para agricultores pobres, se lo reparten a personas que invirtieron en sus campañas políticas. O sea, eso es asqueroso, y por eso ojalá nunca en la historia de Colombia se repitan escándalos de robo multimillonario como Mintic, como Agroingreso Robo Seguro y como Reficar. Álvaro, un saludo. ¿Por qué no analizamos la película Silencio en el Paraíso? Es muy interesante el tema de los falsos positivos. De hecho, Álvaro, el viernes en la clase de pensamiento crítico y nuevas tecnologías, que es presencial, vamos a hablar de los falsos positivos. Y esa película me encantaría mucho que la analicemos en ese mismo contexto de la clase del viernes. Qué buena propuesta. Y una cosa es que los más ricos del país den un granito de arena para indemnizar víctimas. Y otra es que los más ricos del país monten un narcopresidente, un narco paramilitar como presidente, y que este mismo narcopresidente, a través de sus ministros, les dé una multimillonada como pago por haberlo apoyado en su campaña, y dejen a los campesinos pobres, a los agricultores, viendo un chispero. Eso fue el agroingreso robo seguro, y le invito al amigo Ere a que vea el video que hicimos el viernes sobre este tema. Omar, un saludo. Dice Omar: la señora María Fernanda Cabal afirma que el señor Andrés Felipe Arias es inocente, desconociendo un fallo judicial. Y ojo, que la señora María Fernanda Cabal y la finquita del ubérrimo de Álvaro Uribe Vélez también fueron beneficiados por el programa Agroingreso Robo Seguro. ¿Por qué María Fernanda Cabal defiende a Uribito, a Andrés Felipe Arias? No solamente porque ella es cómplice de él, sino porque ella también se benefició. Bueno, ahora sí, escuchemos la parte final de lo que dijo Petro en este homenaje a las víctimas en este proceso de indemnizaciones realizadas por el Fondo de Reparación de las Víctimas en Barrancabermeja, Santander. Es que se habían juntado. ¿Cuándo se van a indemnizar las víctimas en Colombia? ¿La indemnización de las víctimas acaso no es un escalón fundamental para construir la reconciliación nacional y la paz? Para acabar definitivamente que no siga surgiendo y creciendo el número de víctimas en Colombia. Esta ley 975, de la cual aquí solo vamos a terminar de entregar 23.000 millones de pesos a cerca de 9.000 víctimas, 23.000 millones de 5 billones, es decir, nos falta 10, 100, 200 veces más. Muy interesante lo que dice aquí Gustavo Petro. O sea, van a reparar a las víctimas de la violencia en Colombia 200 veces más
Así que este proceso apenas empieza y esas son las cosas que yo sí aplaudo al gobierno del cambio. Bueno, y sobre lo que dice Willy, que no le alcancé a responder, que Laureano Gómez Castro era masón, pero el hecho de que sea masón es extraño porque él era ultracatólico y realmente sí simpatizaba con los nazis porque los asociaba con el antisocialismo, el anticomunismo. Entonces, es extraño que un masón sea católico y también es extraño que un colombiano sea simpatizante de los nazis, pero ya saben la gran cantidad de contradicciones que hay. Bueno, ahora sí escuchemos la parte final del discurso de Petro. Para hacer las cuentas, 200 veces más lo que estamos haciendo aquí. Y este es el acto más grande de entrega de dinero que desde hace 10 años, desde que se creó la ley, se ha producido, se produjo en el gobierno del cambio. Pero para poder hacer la indemnización real y total, tendríamos que hacer 200 actos más como este, a 8.000 o 9.000 víctimas cada vez, por las cuantías que estamos aquí entregando para completar lo que estas sentencias ordenaron y dictaminaron. Estamos casi en nada. Y el esfuerzo de Patricia Tobón, que es indígena en Vera, de Jardín, Antioquia, pues es grande, porque incluso con miedos ha tenido que moverse en un mar de funcionarios, algunos de los cuales están implicados en estas mismas mafias armadas que masacraron a las víctimas en tiempos pasados. Pues yo creo que aquí hay que hacer un cambio. Por eso creo que bien, como presidente de la República, puedo, dado que la ley 975 está vigente, que le permitió al gobierno de Uribe negociar con este tipo de personas que dirigían este tipo de organizaciones, que lo hizo incluso políticamente, no lo hizo a través del Poder Judicial. Llegaron al Congreso de la República, me acuerdo. Allá estaba yo, así que no me pueden decir que eran mentiras. Y hablaron como si fueran dirigentes políticos y ocultaron la verdad al principio, pero cuando la sentencia de la Corte Constitucional dijo no hay beneficio jurídico sin verdad, llovieron truenos y centellas. Todos los señores que acusan estas sentencias fueron extraditados inmediatamente. No había espacio para la verdad. Ese acto que cierra en hechos la ley 975, la extradición de los jefes paramilitares en un avión, en una madrugada, antes de que pudieran hablar a cualquier juez de la República sobre lo que habían hecho, que le pudieran entregar a las víctimas quizás lo más valioso, que no es el dinero, sino la verdad, para muchas saber qué pasó, saber dónde están los restos, la fosa. Eso se le quitó a las víctimas de inmediato, porque esa verdad no se quería que apareciera. Ahí sí no hubo Santa Fe de Ralito, ahí sí no hubo más congreso, ahí sí no hubo más entrevistas por televisión, ni en RCN, ni en Caracol, ahí sí nomás volvieron a hablar los paramilitares, ahí sí rápido llévenselos. Los traicionaron. Un proceso de paz que terminó con los actores del proceso en la extradición y en las cárceles de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que no hablaran.
Acá estoy totalmente de acuerdo con el presidente Gustavo Petro. Eh, Precisamente el viernes estábamos analizando unos párrafos de la autobiografía de Álvaro Uribe Vélez del año 2012, llamada No hay causa perdida. Y también estamos analizando la autobiografía de Petro y notamos que en la autobiografía de Uribe, él hablaba de la extradición de paramilitares como un logro de su gobierno, pero al igual que Petro, no lo veo como un logro del gobierno de Uribe, por lo contrario, lo veo como una forma de silenciar a líderes paramilitares que luego, después de que fueron extraditados, hablaron precisamente en contra del gobierno de Uribe, diciendo que Uribe era su verdadero jefe, que Uribe era el jefe de los paramilitares. Entonces es muy gracioso que en esta autobiografía Uribe se venda como un presidente efectivo que extraditó paramilitares cuando realmente los estaba era silenciando, y varios de esos paramilitares que estaban denunciando a Uribe terminaron asesinados, como Villalba. Y por eso es tan importante leer entre líneas y no dejarse manipular de una autobiografía. Bueno, ahora sí escuchemos la parte final del discurso de Petro. Pues nosotros creemos que esta ley 975, que no está muerta, que no ha sido derogada, pues hay que ponerla de nuevo a funcionar con un objetivo: cerrar este ciclo. ¿Cuántos bienes entregaron los paramilitares? ¿Dónde están? ¿Por qué se refundieron? Podemos rehacer aún las listas. ¿Dónde están los bienes de Córdoba? ¿Quién los cuida en este momento, en esta noche? Cuando eran bienes para las víctimas y no para. ¿Dónde están? ¿Podemos hablar con ellos? ¿Dónde está la verdad? Aún se está debiendo. La institucionalidad judicial que se creó, sea en la JEP por procesos diferentes, sea en la Justicia y Paz, aún tiene que entregarnos algo que es fundamental para construir la paz: la verdad. La verdad en Colombia se volvió subversiva. Persiguen la verdad, la tratan de ocultar. Cada vez que alguien presenta un proyecto de ley que dice intercambiemos cárcel por verdad, lo destruyen, lo demonizan, cuando lo único que está buscando es verdad. ¿Qué temor a la verdad hay? Que no es aquel que junta el signo de la esvástica con la cocaína. La juntura terrible entre un poder político y la cocaína, el narcotráfico, que hizo matar a decenas de miles de personas y las condujo a fosas comunes y al descuartizamiento, a la masacre y a la tortura. Esa es la verdad que se quiere ocultar. Por eso persiguen a todo aquel que la intenta. Pues yo creo que hay que cerrar esta ley 975, precisamente para saber la verdad, precisamente para encontrar los recursos. Igual se le tendría que pedir al Banco de la República: oiga, si esto significa que en un siglo van a ser indemnizadas las víctimas del paramilitarismo en Colombia, porque esas cuantías al ritmo de inversión en que van indican ese tiempo que es imposible para el ciclo vital de las víctimas, ¿no es hora de que nos reunamos y pensemos cómo es que de verdad se va a saldar la indemnización de las víctimas en Colombia por encima de cualquier otro concepto o criterio? ¿Es que acaso no deberíamos estar pensando que eso que llamamos reconciliación? Yo le puse el nombre de perdón social, recogiendo una tesis filosófica y otra de la Iglesia Católica del Papa Francisco, y prácticamente me bautizaron de mafioso.
¿Quién ha dicho que el perdón social es de la mafia? Perdón social es de las sociedades que no quieren desangrarse en una guerra fratricida. ¿No es el momento de que hablemos de reconciliación social en Colombia? Estas leyes, a pesar de toda la crítica que incluso yo mismo les he hecho, son parte de una construcción en la historia de Colombia, son parte de su historia, que busca de una manera u otra la reconciliación entre todos los colombianos. Yo creo que el gobierno, a través de las instancias que aún quedan de los procesos de paz, debe reunir a los jefes paramilitares que firmaron esta ley y estos acuerdos para que haga un balance ante el país sobre lo que ha pasado con la indemnización a las víctimas, sobre lo que ha pasado con la verdad, sobre las posibilidades de que este capítulo no se repita nunca más. Es decir, que nunca más se vuelva a juntar la esvástica con la cocaína y que podamos tener democracia y paz y justicia social, ojalá, y que ya las víctimas al final puedan mirar una sociedad que ya no genera más víctimas, porque ya no genera más violencia. Ahora, paradójicamente, el senador que en aquel entonces se paró frente a Mancuso a decirle que esta ley iba a ser de impunidad, ahora como presidente de la República los puede convocar para que no sea de impunidad, para que sea de verdad y para que pueda realmente con estos instrumentos repararse a los centenares de miles, millones de víctimas que por este camino no serán reparadas. Tanto el Banco de la República, por sus funciones constitucionales, como el gobierno por su responsabilidad política ante la sociedad colombiana, como quienes fueron beneficiarios jurídicos de esta ley 975, como el movimiento de víctimas, porque tiene que moverse como un movimiento social, a reclamar derechos, a reclamar la verdad, yo diría reclamar la paz, para que nuevos jóvenes, nuevas mamás, nuevas cantantes, nuevos contadores, nuevas gentes no sean vueltas a llamar jamás víctimas en Colombia. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Y seguiremos aquí, ojalá más rápido, en forma más grande, pudiendo indemnizar a las víctimas de la violencia en Colombia. Señor. Ahí termina el discurso completo del presidente Gustavo Petro en el contexto de pago de indemnizaciones realizadas por el Fondo de Reparación de las Víctimas en Barrancabermeja, Santander. Solo tengo dos cositas para decir de esto último que había dicho ahí el presidente Gustavo Petro, y es la importancia de reparar las víctimas y no robarse la plata de las víctimas, como pasó con los gobiernos uribistas, que aparte de ser victimarios y patrocinadores de los victimarios, se roban la plata de las víctimas, y que esto no puede volver a pasar. Y por otro lado, también la importancia de la reconciliación, del perdón social, por el cual lo satanizaron, un concepto que ha sido manejado filosóficamente y también desde algunos líderes, entre comillas, religiosos, pero que va más allá de eso, porque el perdón social tiene que ver también con la verdad. Y cuando extraditaron a los paramilitares para silenciarlos, le quitaron la posibilidad a las víctimas de conocer la verdad. Bueno, hemos llegado al momento de las conclusiones, pero antes voy a leer los últimos comentarios de ustedes. Un saludo para Juan
Montoya, para la tienda de las velas. Dice la tienda, yo sigo los medios alternativos, excelente. Muchas gracias por valorar nuestro proyecto y claro, seguiremos haciendo memoria histórica con Colombia y seguiremos luchando por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Bueno, no estoy de acuerdo con Ere, no estoy de acuerdo con que Petro hable de falacias ad hominem, pues yo no lo vi haciendo ataques directos a las personas. Una cosa es criticar que se roben el dinero de la paz, el dinero de las víctimas, que se roben el dinero de los agricultores. Eso no es ninguna falacia ad hominem. Entonces, todos los que criticamos Reficar, agroingreso robo seguro, el escándalo de Mintic, los paraísos fiscales, los bonos de agua Carrasquilla. O sea, entonces todos los que criticamos esos escándalos también hacemos falacias ad hominem. Y tampoco encuentro falacias ad populum en el discurso de Petro, porque él no dice, no, es que la mayoría lo dice, por eso es verdad. No, es que no es que la mayoría lo diga, lo dicen los estudios, lo dicen los hechos. Desde el pasado jueves hemos denunciado los peores escándalos de la historia de Colombia en los últimos 20 años y aquí están las pruebas, tanto en los videos en diferido como los videos en vivo y en directo. Aquí están las pruebas que hablamos de parapolítica, de falsos positivos, de GIS política, de agroingreso robo seguro, de Reficar, de las zonas francas no hablamos mucho, pero hay que hablar más adelante. Hablamos de la ñeñe política, del escándalo del robo al dinero de las telecomunicaciones. Hablamos de un montón de temas que todos están comprobados y que no son ni falacias ad hominem ni falacias ad populum. Claro, y la gente que es cómplice de los victimarios son las que dicen que Petro es demagogo, cuando Petro está denunciando las cosas que siempre ha denunciado. Bueno, y también hicimos un video en donde hablamos de manera cronológica de todas las denuncias que ha hecho Petro, tanto como parlamentario y como líder de la oposición. Cuando Petro denunció la operación Orión, cuando denunció la parapolítica, los falsos positivos, las chuzadas del DAS, la farpolítica, el carrusel de la contratación. Entonces, de los escándalos más famosos del uribismo, Petro denunció el 90%. Y eso también lo demostramos. Eso no es ninguna falacia ad hominem ni ad populum. Bueno, muchas gracias a la tienda por la sintonía. Bueno, y creo que Ere no entendió muy bien cuando Petro relacionaba el tema de la cocaína con la esvástica. Es porque él encontró unos símbolos nazis en una zona dominada por microtraficantes. Entonces ahí fue donde él encontró esa asociación. Y yo no le veo una falacia de falsa causalidad, porque hay varios narcoparamilitares que son neonazis también o que promueven grupos neonazis. Entonces no vi la falacia tampoco por ahí. Bueno, gracias a Juan Montoya por la sintonía, a la tienda de las velas, gracias a Ere, a Santiago Jiménez, a Omar Alejandro Corredor, a Álvaro Arango, a Camilo Fuentes, a Willy y a la gente que nos escuchó en silencio, a Orlux Soportes TV, que fue el primero que saludó. Gracias a la gente que nos vio en vivo y en directo. Y les doy el último aviso parroquial. Me encantaría que se suscriban al canal de Wilmer Alberto Zuleta López, el canal de respaldo de la Universidad Nómada, porque ahí van a encontrar 3 videos que aquí nos han censurado. Ese canal, como no pasa de 1000 suscriptores, pues no tiene tanta vigilancia como este. Entonces, los videos que nos tumben, nos censuran aquí por el tema de Rusia y Ucrania han sido los 3
los vamos a montar allá porque allá todavía no nos han tumbado esos videos, así que les invito a que se suscriban. Elizabeth Hincapié, muchas gracias, estimada, por tu sintonía, por tu valoración. Gracias por demostrar los hechos, porque aquí hablamos solamente con hechos, aquí no estamos defendiendo ninguna ideología. Gracias, Elizabeth. Gracias a Raúl. Bueno, yo no necesito ni gritar ni insultar a nadie porque aquí siempre hablo de hechos y no de falacias. Gracias a Juan E. Montoya. Bueno, y el debate sigue, y totalmente de acuerdo con Omar, o sea, Petro está tratando de ejecutar un programa que efectivamente beneficia, en este caso, a 9.000 víctimas, y que con la reforma agraria va a beneficiar a muchos campesinos también. Así que mañana nos veremos en la clase de pensar la historia, porque vamos a hablar de las dos interpretaciones que se enfrentan sobre la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de la interpretación soviética versus la interpretación gringa. Así que estén pendientes mañana del canal porque durante todo el día vamos a compartir las partes de la clase presencial de Pensar la Historia sobre la Segunda Guerra Mundial, así que mañana estén muy pendientes del canal, tanto de Wilmer Alberto Zuleta López como de Universidad Nómada. Y ya saben que me pueden escribir también a la página de Facebook Universidad Nómada, Educación Superior Gratuita. Ahí está mi WhatsApp para quienes quieran unirse a la comunidad en WhatsApp, en Telegram o en Signal. Y también les invito a que me escriban al número 319-584-0680, 319-584-0680, para que ahí también hablemos de temas de coyuntura y para que se unan a nuestra comunidad en WhatsApp, porque han llegado 1.000 personas nuevas en la última semana. Hace pocos días decía yo que llegamos al número de la bestia, del apocalipsis, a 6.666 suscriptores, y ahora estamos llegando a 7.000 suscriptores, a 7.700, bueno, no, todavía no, 7.670, es decir, tenemos 1.000 suscriptores más y solo lo hemos conseguido en una semana larguita, así que han llegado 1.000 personas nuevas aquí, y al canal de respaldo han llegado 500 personas nuevas, así que acá seguiremos, como siempre decimos, en la lucha por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Muchas gracias a Ere por haber prendido el debate, gracias a Elizabeth, a Juan Montoya. Este debate va a continuar, no me preocupen porque Ere es un usuario fiel y así piensa distinto. Aquí no lo bloqueamos ni lo insultamos como terrorista de civil, porque aquí respetamos a los que piensan diferente. Bueno, una feliz noche y nos vemos mañana con el especial de Pensar la Historia. Gracias, Omar. Gracias, Elizabeth. Bueno, va a ser durante todo el día, porque esa clase es presencial. La clase de Pensar la Historia es presencial, entonces vamos a montar videos de 26 minutos con la clase completa, más o menos unos 4, 5, 6 videos vamos a montar de 26 minutos y ahí está la clase. Así que vamos a empezar a montar la clase desde el mediodía hasta por la noche. Vamos a montar unos 4, 5, 6 videos, vamos a ver cuánto podemos hacer para que ustedes miren esas dos concepciones de las guerras mundiales, la interpretación rusa versus la interpretación gringa o también la occidental. Bueno, Ere dice que yo utilicé una falacia ad hominem. ¿Cuál? ¿Cuál fue la que utilicé? ¿Te dije troll o te dije maldito o te dije desinformado? No, yo solo dije que estabas equivocado en decir que era una falacia asociar cocaína con nazismo. Incluso María Fernanda Cabal está siendo investigada con unos audios de que ella tuvo que ver con el cartel de Cali. Así que María Fernanda Cabal podría ser una narconazi. Así que lo que dice Petro no está mal. Y bueno, Ere, cuando quiera lo invito a debatir, porque yo le invité a debatir y a usted le dio miedo. Usted dijo que no es que no tenía tiempo. Yo le invité a debatir
11 horas con 55 minutos conmigo y le dio miedo. Espero que algún día no le dé miedo debatir conmigo, señor Ere. Y una feliz noche para usted y para toda la gente que se quedó hasta el final. Un abrazo muy grande y hasta pronto. ¿Y quién investigó a cabal? Pues el señor Julián, el líder social caleño, la tiene embalada con la Corte Suprema de Justicia. Y ojo, que si la señora Cabal resulta culpable puede ser el fin de su carrera política. Ojo con la Cabal, ojo, ojo. Un abrazo muy grande y hasta pronto.